Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva inmunoaventura. En este episodio quiero hablarles de una de las causas más comunes de consulta en mi práctica y en la práctica de muchos médicos, en pediatría sobre todo, y es el asma. El asma es una condición que realmente en su mayoría de las veces, pues, de repente la ven los neumólogos, porque no siempre es causada por alergias, pero la alergia es un factor muy importante. Y los pediatras también lo ven en medicina y en medicina general. Entonces, quiero hablar de los factores de riesgo para el desarrollo del asma. Eso es muy importante porque hay cositas que yo creo que muchas personas tal vez no saben. Incluso hay factores predictores de asma y factores de riesgo para el asma, que son cosas distintas, ¿no? Vamos a hablar de ambas un poco, pero voy a empezar con los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque hay factores de riesgo incluso durante el embarazo, ajá, y durante el periodo perinatal que influyen mucho en el desarrollo del asma por lo que se ha estudiado, que se han asociado al desarrollo de asma en un niño. Empezando por el embarazo. Por ejemplo, se sabe que la edad materna es un factor importante, determinante para el desarrollo del asma. Y de hecho, mientras más joven es la mujer, embarazos en madres jóvenes es un factor de riesgo para el desarrollo de asma. Versus en mamás en edades mayores tienden a tener niños menores, porcentajes de niños asmáticos. Es decir, en menor edad más asma, a mayor edad materna menos asma. La dieta de la madre es súper importante. Se ha descubierto, se ha encontrado que una madre que come altos índices, que come con unos altos índices de azúcar, es una mamá que tiene mayor riesgo de tener un niño que en un futuro sea asmático. Aquellas mamás que comen dietas no muy saludables también se asocia a futuro desarrollo de asma en el niño. Aquellas mamás que comen de la dieta mediterránea, que es una dieta bastante saludable, de hecho es un factor protector eh, en cuanto a asma, del uso de la dieta mediterránea. Aquellas mamás que son obesas o que tienen diabetes también tienen mayor riesgo de tener un niño con asma a futuro. Aquellas mamás que durante el embarazo fuman, sé que fumar es una cosa que las mamás en realidad en su gran mayoría deciden no hacerlo durante el embarazo, pero yo me he encontrado con algunas mamás que pues simplemente lo siguen haciendo y piensan que no va a pasar nada, pero claro, el niño probablemente no se va, probablemente no va a ser un desenlace fatal, pero el niño puede llegar a tener repercusiones muy importantes en su salud, como el asma. Aquellas mamás que hacen uso de algún medicamento, muy frecuentemente hay 3 medicamentos que se han asociado a esto y son aquellos inhibidores de la bomba de protones, que son como para la acidez, para el reflujo, aquellos antiácidos para el reflujo y la acidez, eso también se asocia a desarrollo de asma. Es interesante porque muchas mamás, por el hecho de estar embarazadas, digo mamás, pero me refiero a estando embarazadas, utilizan estos medicamentos para controlar los síntomas de reflujo que se presentan a veces durante el embarazo. Y obviamente el haberlo tomado uno que otra vez no es tan determinante, pero tomarlo con mucha frecuencia sí puede hacer que haya algún riesgo de desarrollar asma en el niño. Aquellas mamás que toman acetaminofén también con mucha frecuencia. En realidad, pues sabemos que en realidad tomar un medicamento en exceso puede llegar a tener efectos adversos y estas son cositas que tal vez uno no sabe, pero es bueno saberlo y evitarlo. Y el tercer medicamento, antibióticos en general, porque alteran la microbiota y si hay muchas infecciones durante el embarazo y uso de muchos antibióticos durante el embarazo, es probable que el niño también haya un mayor riesgo de que el niño desarrolle asma a futuro. Acetaminofén, medicamentos antiácidos como inhibidores de la bomba de protones o antiácidos en general y los antibióticos. Entonces, mamás que, en conclusión, pues la dieta de la mamá, la ingesta de azúcares, dietas saludables, la obesidad materna, diabetes, los medicamentos estos, el hecho de fumar, estos detallitos durante el embarazo influyen mucho. Hay que pues cuidarse durante el embarazo. Sé que hay muchas cosas que cambian durante el embarazo en una mujer que está pasando por estos cambios hormonales y en general son cambios para los cuales no se está preparada
Y es prácticamente imposible llegar a tener una vida perfecta sin azúcar y sin estas cosas, pero pues tener conocimiento de esto y limitarse a hacer estas cosas en la medida de lo posible en menor grado, pues puede tener un impacto a largo plazo. En cuanto a factores perinatales, o sea, ya cuando el bebé nació, el hecho de que sea prematuro también es un factor de riesgo que puede hacer que a futuro este niño llegue a desarrollar asma. También olvidé mencionar en cuanto al embarazo, aquella mamá que tiene déficit de vitamina D. También es importante la vitamina D. Y aquella mamá que come muchas grasas insaturadas y baja tasa de grasas no saturadas, que no toman omega 3 y esto también es un factor de riesgo. Así que es importante suplementarse, obviamente bajo el seguimiento de un control de un ginecólogo obstetra que te dé las recomendaciones adecuadas. Pero sí, la vitamina D, los suplementos que tu ginecólogo te diga, pero siempre tener en cuenta esto de el omega 3 y la vitamina D. Entonces, volviendo al tema perinatal, bebé prematuro. Lastimosamente esto es algo que no podemos controlar como madres, no soy madre, pero una mamá en el momento en que él llega a tener un bebé prematuro es algo que no, pues se sale de las manos de la madre porque son cosas que pasan. Pero saber que el hecho de que sea prematuro puede ser que haya un riesgo de que el niño llegue a ser asmático o puede ser que no, pero importante saber que la prematuridad es un factor importante. El hecho de que un bebé llegue a utilizar el recién nacido, llegue a utilizar antibióticos por alguna infección en el periodo neonatal también puede ser un factor de riesgo para desarrollar asma a futuro en este bebé. También es importante saber que aquel bebé que llega a tener infecciones respiratorias, ya sea por bacterias o por virus, este bebé llega a tener que si muchas secreciones, sibilancias, que no sé si han escuchado la palabra sibilancias, si no eres médico sabes, tal vez no sepas de qué se trata, pero las sibilancias son un sonido que es como un pitido que se escucha a la hora de auscultar con el estetoscopio los pulmones de un bebé o de un niño. En este caso estamos hablando del bebé. Eso algunas veces ni siquiera es necesario utilizar el estetoscopio porque muchos padres incluso llegan a escucharlo a través de la caja torácica porque es tan audible. En estos bebés, sobre todo porque la vía respiratoria está muy pequeña, son más propensos a que un virus que tal vez a ti como padre te da el virus y te da un poco de moco al bebé, le da una condición un poco más severa que ya llega a afectar los bronquiolos y los bronquiolos. Esto entonces puede ser que tu bebé a largo plazo, ya cuando esté más grande, pues llega a desarrollar asma ya como tal. Porque realmente el asma no es algo que se puede diagnosticar como tal antes de los 5 o 6 años porque las pruebas todavía no nos permiten hacer ese diagnóstico tan pequeño, tan chiquito. También es importante que el niño tenga un suplemento de vitamina D, el bebé sobre todo. Sobre todo estos bebés que antes de los 3 años llegan a desarrollar este tipo de infecciones, están en mayor riesgo de desarrollar asma. Bebés o niños que tienen problemas de obesidad, alimentaciones poco saludables, diabetes, también son niños que tienen mayor riesgo de desarrollar asma. Ya como hablando ya no tanto de neonatos, sino en niños en crecimiento, problemas endocrinológicos, la pubertad precoz también se ha asociado a al desarrollo de condiciones como asma. Entonces ahora, hablando de la atopia, que son las condiciones alérgicas en general, niños con rinitis alérgica tienen mayor riesgo de desarrollar asma. Aquel niño que tiene dermatitis atópica también tiene mayor riesgo de desarrollar asma. Aquel niño con alergias alimentarias también. Aquel niño con las 3 alergias alimentarias más comunes que son factores predictores de asma, alergia al huevo, a la leche y al maní particularmente. La sensibilización de este niño a algún aroalergeno como ácaros, cucarachas, moho, polen o mascotas, que son 5, es un factor mayor, un criterio mayor como criterio predictor de asma. Y los criterios menores, estas alergias alimentarias, como mencioné, huevo, leche y maní, o también la presencia de dermatitis atópica, que tenga rinitis alérgica,
este niño también que tenga más de 4% de eosinófilos en sangre. Son criterios menores. Hay diferentes tipos de niños que sibilan. Hay niños que sibilan cuando están chiquitos y que cuando llegan a los 6 años de edad ya dejan de sibilar y dejan de tener crisis de asma, entre comillas, que realmente, pues, la mayoría de estos niños no son realmente asmáticos. El sibilante que empieza desde chiquito y luego se le quita. Aquel niño que nunca sibila en toda su infancia. También está aquel niño que sibila toda la vida, que se queda desde los 6, 7, 8, 9, 10 años. Entonces, esto nosotros lo tomamos en valoración a la hora de evaluar un niño para determinar si hay riesgo de tener asma o no. Entonces, entre otros factores que hay, volviendo al tema de los neonatos, aquel neonato que nace por cesárea también es un factor de riesgo para desarrollar asma. Los neonatos que llegan, como mencioné, prematuros, los neonatos que tienen ictericia neonatal, o sea que se ponen amarillitos a la hora de tenerlos durante los primeros 30 de días de vida. Aquel neonato cuya madre tuvo asma y no fue controlada también es importante. Si la mamá tuvo crisis de asma durante el embarazo, es muy probable que el niño también llegue a desarrollar asma. El hecho de que haya estado expuesto a muchos contaminantes ambientales también factores de riesgo para desarrollar asma. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, aquel niño que tiene infecciones a repetición y que estas no necesariamente significa que el niño va a desarrollar asma. Sin embargo, aquel niño que sibila y que tú te das cuenta que no está asociado a una infección, como médico tú puedes hacer esa valoración. Ok, este niño está sibilando, pero bueno, tiene una influenza o tiene un rinovirus. Puede tratarse de simplemente una infección, pero tengo un niño que realmente no tiene fiebre, está sibilando, no tiene fiebre, no tiene una infección como tal, el hemograma sale normal y solamente está sibilando. Es muy probable que este niño llegue a ser asmático porque está sibilando sin tener una infección como tal. Entonces es muy probable que esto se trate de una asma alérgica. Entonces, otros factores de riesgo en contaminación ambiental es muy importante. A veces para nosotros que tenemos, es difícil controlar los factores ambientales, la contaminación. Eso lo podemos controlar con mucho cuidado en nuestros hogares, pero a veces no lo podemos controlar. Y en cuanto a la contaminación con alergenos, podemos utilizar diferentes métodos de fumigación o también podemos diagnosticar el alergeno y con una prueba cutánea tomar la decisión de entonces darle un tratamiento enfocado a eso. En niños, aquel niño con obesidad, diabetes, problemas, temas endocrinos, aquel niño que está expuesto a contaminantes ambientales, me refiero también a no solo al humo de tabaco de fumadores pasivos, sino también la contaminación ambiental que puede haber por desodorantes ambientales, químicos ambientales, estar en algún lugar cerca de una fábrica donde se producen algunos químicos o el humo de las máquinas. Este tipo de cosas son muy importantes a tomar en cuenta. Aquí en los niños también hago énfasis en la vitamina D. No sé si lo mencioné para las mamás, pero lo vuelvo a mencionar para los niños también. Es importante que la vitamina D sea suplementada adecuadamente, porque el hecho de que estemos expuestos al sol no necesariamente significa que tenemos una buena no buenos niveles de vitamina D a nivel pues sérico. Entonces, otra cosa, como mencioné, en aquellas madres que hacen uso de acetaminofén o medicamentos antiácidos durante el embarazo o antibióticos, el uso de estos medicamentos en el niño también es un factor de riesgo para el desarrollo de asma. Así que aquel niño que hace uso de acetaminofén muy frecuentemente, aquel niño que usa muchos antibióticos frecuentemente también está en riesgo porque alteras la microbiota. La microbiota, los intestinos, sabemos hoy en día que son cruciales para el desarrollo del sistema inmunológico. Y el uso de ibuprofeno. Muchos padres a veces para bajar la fiebre utilizan acetaminofén, ibuprofeno porque se preocupan de que el niño tenga fiebre, pero muchas veces la fiebre es realmente un mecanismo de defensa del cuerpo ante las infecciones y la fiebre lo ideal es utilizar medios físicos antes que recurrir a un medicamento para bajar la fiebre. Medios físicos se refiere pues al pañito de agua a temperatura ambiente,
Y antes se hacía con agua fría, ahora sabemos que lo mejor es que sea a temperatura ambiente. Los pañitos con agua y pues quitarle la ropa al niño y esto, ¿no? Entonces las medidas ambientales son mejores que utilizar medicamentos porque tenemos estos efectos que pueden hacerle daño a la larga al niño. El uso de medicamentos, el tabaco como fumadores pasivos, en fin, son tantos temas que me gustaría como que se queden con la idea de que hay cosas que podemos modificar y que podemos mejorar. No necesariamente vamos a controlarlas. El hecho de que en el embarazo digo, no voy a usar acetaminofén o no voy a hacer esto o lo otro, no necesariamente significa que vas a garantizar que el niño no llegue a desarrollar asma, pero por lo menos puedes sentirte segura de que como mamá hiciste lo mejor que pudiste. Y en el crecimiento del niño, no te sientas culpable si llegas a darle acetaminofén o ibuprofeno, o no te sientas culpable si el niño llega a ser prematuro, no te sientas culpable si alguna de estas cosas pasan, porque tampoco quiero que se vayan con esa idea, porque son cosas que pasan, ¿no? Pero el asma es algo que se puede controlar. A veces es fácil, a veces es un poco difícil controlarla y para eso tenemos medidas como medicamentos, controlar los factores ambientales hasta cierto punto y hacer que el niño tenga pues una mejor calidad de vida. Y en cuanto a la vida adulta, sí, el hecho de, estos factores predictores también pues se prolongan, se extrapolan a la vida adulta. Y también se sabe que el uso de terapia de reemplazo hormonal en la menopausia también es un factor de riesgo para asma en la vida adulta. Por último, pero no menos importante, de hecho más importante, se me escapó mencionarlo, la leche materna. La lactancia materna es sumamente importante. Es un factor que se conoce como factor protector para el desarrollo de asma. O sea, un niño que toma pecho materno tiene menos riesgo de desarrollar asma. Y también, bueno, esto no lo podemos cambiar, pero la mayoría de los pacientes asmáticos son varones. Las niñas no les da asma, son los niños, los varones. Así que espero que esta información sea útil para ti como padre o madre, o para ti como adulto, o para ti si no eres padre o madre, conozcas a alguien que tenga hijos o que vaya a tener hijos, o si eres médico, pediatra, también divulgar esta información es importante. Así que nada, pues el asma es un tema muy, muy, muy importante para nosotros como médicos y queremos pues que todos sepan la información lo más que puedan. Espero que sea útil y nos vemos en una próxima inmunoaventura.